Muy buenas tardes. Ah, Tenemos aquí el honor de tener como invitado de hoy el profesor Marco Cortés. Muchísimas gracias, profesor, por haber aceptado venir a participar en a dar una plática, digamos, dentro del marco de la sexta edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea. Es un gusto y será un gusto poderle escuchar. Antes que nada, entonces me gustaría, profesor, pues leer su breve currículum que nos envió un poco para presentarla aquí a los estudiantes y además a las personas, digamos, que nos están siguiendo en redes. Entonces, el profesor Marco Cortés es arquitecto, es máster en urbanismo por la Universidad Nacional de Colombia y profesor asociado de tiempo completo. Es profesor de taller de grado y de maestría y también de historia de la arquitectura moderna y de seminarios de vivienda y coordinador de la maestría en arquitectura de la vivienda de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene diferentes publicaciones, entre las cuales la anexión de los municipios vecinos a Bogotá en 1954, que es parte de la colección Punto Aparte, edito por la Universidad de Colombia, y Palladio en Tunal Experimental en Bogotá, siempre. Bitácora Urbano Territorial, volumen 26. La casa en el edificio del 2011, una publicación en la revista Escala, y siempre esta misma publicación, La casa en el edificio, ha tenido el reconocimiento topológico del inquilinato. No, perdón. Otra publicación, La casa en el edificio, reconocimiento topológico del inquilinato, ¿no? Que es digamos, una investigación del profesor Marco Cortés y Roger Ruiz. Como desempeño profesional, el maestro o Marco Cortés se desempeña como arquitecto proyectista de edificios institucionales, edificios educativos, viviendas en conjuntos y viviendas unifamiliares, y también diseño de espacios públicos y parques. Profesor, maestro, es un gusto que esté aquí con nosotros, y por lo tanto, sin más preámbulos, le cedo la palabra para que pueda impartir su clase magistral. Muchísimas gracias. gracias, profesor Graciano. Eh, Qué alegría tener la oportunidad de compartir en este foro algunas reflexiones sobre características muy particulares de la vivienda en Latinoamérica y específicamente en el caso de Bogotá y de Colombia. ¿Qué supongo, lamento que no conozca de manera detallada México, pero el caso latinoamericano sí, más o menos lo he estudiado. Vamos a ver, tienen parecidos. Hay vasos comunicantes de diferente intensidad. Entonces, voy a empezar la charla. Excúsenme un momentico, soy un poquito cavernario para manejar estas plataformas. Ténganme un poquito de paciencia. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Espérense a ver. Ya creo que aquí la tengo. ¿Me están viendo la imagen? Sí, Que dice Maestría en Arquitectura de la Vivienda. sí. Bueno, perfecto. Entonces empecé. Si quiere, Ah, profesor, las puede poner en pantalla completa, yendo en la pestaña de arriba, ver, qué par de a la profe. izquierda, A la, arriba, a la izquierda, ver, arriba, arriba. ver. Sí, estoy arriba. Dice, hay una palabra que dice ver. Archivo, edición, ver. Archivo. Luego es ver, edición, ver. Edición y luego ver. Vamos a ver. Ver es al Ah, lado ya. derecho, Sí, ¿sí? sí. Ah, en ver qué hago. Modo pantalla completa. Abajo. Ah, ya lo vi. Sí, señor. Listo. Perfecto, gracias, profesor. Bueno. Listo, gracias por la paciencia para empezar. Bueno, entonces nuestra charla se va a llamar La casa en el edificio, reconocimiento topológico del inquilinato. En primera instancia, el título de la charla, La casa en el edificio, otros autores ya lo han tomado. Por ejemplo, Javier Monteis en ese maravilloso libro de La Casa Collage lo menciona.
también lo hace. Y la otra parte es reconocimiento topológico del inquilinato, porque entre nosotros el inquilinato es la forma en que las personas de menores ingresos económicos tienen la posibilidad de acceder a la vivienda. Básicamente una definición rápida, se trata de tener, con los menores ingresos, de acceder a que le alquilen a uno un dormitorio que es privado y a compartir la cocina, el baño, el patio de ropas y otros, de manera general. Y existe una sola puerta y un solo dueño. Y existe la posibilidad de que me lo alquilen por días, por semanas, de acuerdo a los ingresos que tiene la persona. Entonces, lo que buscamos en esta charla es reconocer esas condiciones, porque además es como una serie de partes de la vivienda dispersas. Por eso se habla del reconocimiento topológico, de mirar cómo ensamblar de manera digna estos elementos. Bueno, ¿de qué partes consta la charla? En primera instancia vamos a hacer una definición preliminar de lo que son como dos características de la vivienda. Lo unifamiliar, es decir, una casa donde vive una familia sobre un terreno, y el multifamiliar, que es una multiplicación en altura de varias viviendas. Luego vamos a hacer como una historia del inquilinato a través de la historia, y luego vamos a ver unas características que tiene el inquilinato y que también hace y que están en paralelo con esto que estoy planteando en Latinoamérica. Y finalmente vamos a plantear los diagramas sobre el inquilinato. Entonces, entonces empezamos. Bueno, la casa en el edificio, reconocimiento tipológico. El profesor Granjano ya leyó quién soy yo. Y empecemos. En el movimiento moderno y específicamente en Corbusier, este edificio fue tremendamente la casa en la cual el templo perítero es simétrico en sus dos, tanto en la cara corta como en la cara larga. Las proporciones de este edificio están definidas con relación a nuestro cuerpo. Hay un orden, y las columnas al borde, y luego el pronaos, luego el naos, y finalmente donde está Atenea. Digamos, hay una serie de umbrales para llegar a donde está Atenea. En esta casa de los dioses y en esta arquitectura de la Grecia clásica, no ingresamos todos, escasamente ingresan los sacerdotes, ¿verdad? Además, se celebran a través de ritos y liturgias los procedimientos propios de celebrar la vida de Atenea. Los dioses, o los dioses usualmente, tienen una vida que ya conocemos. Ya sabemos más o menos qué le pasó a Buda, qué le pasó a Jesucristo, incluso eh, cada año, al menos aquí en la ideología católica, se celebra el vuelvo y nace. Es decir, la vida de los dioses ya se conoce, no cambian. Las vicisitudes de los dioses solo tienen un tiempo y se relata constantemente a través de los ritos y de las respectivas liturgias. Y entonces esta imagen para Le Corbusier fue tremendamente importante. De aquí de alguna manera deriva sus 5 puntos famosos. Pero una de las primeras preguntas que nos hacemos es si las características de la casa de los dioses debe tener las mismas características de nosotros los seres humanos. Dejemos la pregunta abierta y pasemos a la siguiente idea expositiva con el objeto de paulatinamente irla desarrollando. Bueno, la vivienda de nosotros, justamente los seres humanos, en principio tiene como dos tipologías. Bueno, planteamos dos tipologías. Una, el unifamiliar y otro, el multifamiliar. Esto lo saco de un texto de la arquitecta María Tobo Solo de la revista Escala, que era una revista que circulaba en Colombia y que lamentablemente ya no existe. Ella plantea que la paradoja de la vivienda se resuelve entre la vivienda familiar
que sigue de alguna manera las vías de Palladio, pero en esto podrían ser otras, pero para efectos de mostrar, está la villa de Palladio, aquí está la vía rotonda, que está hecha en un solo tiempo, que tiene una estricta zonificación. En el primer piso están las servidumbres, los carruajes, las cocinas, en el segundo están las zonas sociales y en el tercero están los dormitorios. Hay una zonificación estricta acá, exactamente. Y además, quien vive en un unifamiliar dice, o en este, dice, este es mi palacio. En el multifamiliar coloca la arquitecta todo solo el Palacio de Versalles. Luis XIV trae a todos los burgueses y aristócratas de la periferia y los hace vivir aquí en este palacio, ¿verdad? También está construido en diferentes tiempos, pero bueno, la imagen que vemos hoy es de un solo tiempo. Obviamente aquí también hay unos espacios privados, viven todos estos nobles y donde viven estos burgueses y estos aristócratas. Y además hay unos espacios compartidos, como la iglesia, el Salón de los Espejos y otros que hay. Y aquí hay una serie de jerarquías. Los nobles y los burgueses más notables están lo más cerca posible de Luis XIV. En cambio, los más pobres están por allá, al final de este edificio. Aquí no se sabe dónde vive uno. La fachada no muestra dónde vive quién, dónde vive qué marqués o bueno, cualquiera de estos personajes. No se sabe, ¿eh? No demuestra. Pero entonces, en esas condiciones de estos palacios palaciegos, uno lo que podría en principio decir, este es mi lote, ¿verdad? A diferencia del anterior, que uno puede decir, este es mi palacio. Entonces, con estas dos definiciones rápidas, vamos a ver qué pasa en la historia. El tema del inquilinato, como lo planteé inicialmente, esa vivienda que comparte, que ahí tiene espacios privados y otros que son compartidos, ya en la ínsula de la Roma Imperial existía. Recordemos que no todos los soldados que iban a la gran campaña expansionista de Roma lograban traer cositas para armar su vivienda y les tocaba vivir en inquilinatos, ¿ya? Y la ínsula es uno de esos. Es un edificio de uso mixto. En algunos, en el primer piso están la del comercio, la panadería, la zapatería, la talabartería, etcétera. Y en los segundos la vivienda. Y arriba, en tres o cuarto pisos, la vivienda y otros usos. Estos edificios alcanzaban a tener hasta 6 pisos, ¿ya? Y además, estos edificios son hechos a base de mampuestos, de elementos que trabajan a la compresión. Todos estos muros y estos arcos. Y los entrepisos están hechos a base de maderas. Compartían todo lo que estaba en el primer piso, los baños, ¿ya? Las zonas de aseo, exactamente, se compartían. A veces las cocinas se hacían en estas partes superiores, pero habían incendios, exactamente, varios incendios hubo, exactamente. Pero digamos, todo esto era en arriendo para todas estas poblaciones con menores ingresos. Insisto, tenían una puerta y un solo dueño y una sola llave. Y los que tenían más dinero, los patricios, la domus, ¿ya? Que estaba en la campiña romana, es una casa de patios, el impluvio, que es la parte de adelante donde están los espacios públicos, donde atiende el patricio a sus actividades públicas, y el peristilo al final, donde están las actividades eh, familiares, domésticas, y está la servidumbre. Eh, los patricios que no tienen tantos ingresos en la parte de adelante tenían una taberna que alquilaban o que era parte de su actividad productiva. Otros la cerraban totalmente, los más ricos y poderosos, ¿verdad? Pero otra vez, aquí hay otra forma de ver el multifamiliar como la ínsula y el unifamiliar como el demus, como la domus en el caso de la vivienda de la Roma imperial. La casa medieval, que entre otras cosas, llega de alguna manera a través de los españoles que vinieron a América.
¿no? Es una casa también, ¿cómo se llama? Productiva. Aquí el artesano tiene su taller o su tienda y entonces en el primer piso entonces tiene su tienda o su taller. En el segundo piso está la familia de él y en el tercero viven los aprendices a los cuales les alquila esta habitación. Esta es una vivienda productiva, la casa medieval o la casa gótica. Entonces, mirando la parte A, el negocio, la parte C, el famoso hall de llegada, C, la cocina, D, el lavadero y la letrina, E, en el segundo piso, el salón, donde también atiende los negocios. ¿Cuál era el otro que tengo por acá? H, las y F, la escalera que viene del primer piso pasa por el segundo y va hasta al nivel de los aprendices. Vamos, aquí ya empieza a aparecer no solo la vivienda, sino la vivienda productiva. Digamos que en este caso no hay señales de inquilinato, para nada, pero digamos es una forma de que tiene la vivienda diferente a las que acabo de plantear. En la historia, yéndonos atrás, un multifamiliar, el Tulú de Fujian, que son estos edificios con este patio redondo o estos patios cuadrados, exactamente. Y en el interior son unos townhomes, de alguna manera. Hacia el centro, las zonas sociales, cocinas y comedores, y hacia el centro todo lo religioso, los templos taoístas o los templos budistas. En los segundos pisos y terceros, las alcobas y en el cuarto, el granero, la despensa donde se guarda. Estos Toulouse de Fuyan son elementos defensivos. El muro exterior es en barro, en tierra, en piedra, y con muy poquitos huequitos, porque es una vivienda defensiva. Todo el planteamiento estructural es estereotómico, es elementos puestos que trabajan a compresión. Y en el interior son elementos lineales, maderas, tectónicos, que están al interior. Aquí, saliéndome un poquito del tema, está el bloque suelto, que supuestamente iba a inaugurar el movimiento moderno. Eso ya está inventado, ¿no? Esto está colocado de manera independiente y suelta. Esto no arma ciudad de alguna manera, porque son elementos para la defensa, para la actitud de defensa. Aquí en la parte nocturna, por ejemplo, y están colocados en una parte que se pueda distinguir el horizonte. Este es un multifamiliar. El otro punto también de unifamiliar, la yurta mongólica. La yurta mongólica para familias que son, o para comunidades que son nómadas en el desierto mongólico. Entonces, toda esta vivienda unifamiliar está armada desde lo simbólico, de los dioses que tienen estas comunidades. Incluso la puerta está aquí y al fondo están todos los avalorios de sus religiones. Hay una parte donde está lo masculino y otra parte donde está lo femenino. Y toda esta rica elaboración que estamos observando de las telas las hacen las mujeres con mucho cariño y mucho aprecio. Hacia el centro está el fuego, ¿ya? Y hay un óculo en la parte superior para que el humo que sale acá pues salga y además entre algún tipo de iluminación. Aquí también hay otra idea. Esta estructura es de tijera y es independiente de este recubrimiento que son unas telas con pelos de camello. Esta también otra idea del movimiento moderno, separar la estructura del movimiento. Ya está inventado. O sea, el bloque suelto y este también, esta idea de separar la estructura del cerramiento, eso ya está inventado. Estos son arquetipos que nosotros los seres humanos utilizamos. Pero bueno, con el Toulouse resolvemos el multifamiliar y con la yurta resolvemos el unifamiliar. La yurta, un espacio con lugares de acuerdo a lo simbólico, ya lo hemos estado comentando. Bueno, luego viene la gran crisis de la vivienda que aún en nuestro continente permanece.
Esto es un tugurio obrero en Glasgow, 1840. Esta es una imagen sacada del libro de Benévolo, en plena revolución industrial, en un área relativamente pequeña, digamos, mm, alrededor de 15 o 20 metros tiene esta área. Y mirando aquí por estas figuras nos damos cuenta que en esta cama viven 5 personas, 2 padres, 2 hijos y un niño. Y en otra cama viven 3 personas. Aquí ya van 8 y en el suelo hay la posibilidad de que exista una persona viviendo. Aquí ya empiezan, digamos, otra vez síntomas de hacinamiento y síntomas de los inquilinatos. Están las zonas para lavar, las zonas para guardar las ropas, los espejos, el tendedero para colgar la ropa que se lava. Hay una apertura al techo para que salgan los humos. Hay un contador de gas sobre la puerta. Y todo es, hay un sensor de carbón y hay, bueno, hay unos huecos en la pared que vamos a mirar aquí. Y todo está conectado con un corredor oscuro. 9 personas. Debo decir que en mi ciudad, en Bogotá, existe esto todavía. Es decir, que estas condiciones, digamos, como críticas, todas ellas son vigentes. ¿Cómo son estos espacios? Aquí hicimos unos renders como para poner menos dramática la imagen que acabo de mostrar. Aquí está la cama donde hay 5 personas, aquí la cama donde habían 3 y aquí la colchoneta que se coloca en el suelo para que exista una persona. Los muebles, 1, 2, 3 asientos, los sitios para guardar elementos, la carbonera, la cocina, el lavadero y donde colocan elementos. Esta es una vista mirando de aquí para allá, entonces donde guarda la ropa, donde se cocina, los tabletes, la cama, y esta es otra vista al contrario. Lo mismo, al fondo las camas y los muebles que tienen acá. Entonces, en esta espacialidad y con estos muebles, 1848, 9 personas en alrededor de 20 metros. Alta densidad. Claro, aquí vienen todos esos problemas de hacinamiento que después el movimiento moderno intentará resolver a base del bloque suelto, con iluminación, con ventilación, con mirada hacia las zonas verdes. Frente a esas condiciones tan críticas, empiezan a aparecer los socialistas utópicos. El familisterio también es una especie de inquilinato digno, ¿verdad? Godín, perdón, que es quien plantea esto, saca la fábrica, saca la vivienda y saca los equipamientos de la vivienda fuera de la ciudad, en el campo. Ya empieza aquí a estallar, a aparecer la ciudad difusa de alguna manera. Entonces, en esta imagen, aquí, bueno, entonces la vivienda es este gran patio, ¿verdad? Con unos 3 pisos y estas circulaciones horizontales, que es un salón de acto para la comunidad. Y además, esta cubierta que diseñó Godin, en invierno se cierra y en verano permite la salida del aire caliente. En invierno, aquí en la parte inferior se calientan estos espacios de alguna manera. Y aquí viven las personas y por acá existen los espacios de la guardería infantil, la biblioteca, la iglesia, el supermercado. Es decir, existen los apoyos para que esta vivienda funcione cerca. Y estas son las fábricas. Ay, la biblioteca, se me olvidó, la piscina. Eh, Aquí lo que está en amarillo son las alcobas o los dormitorios. Y lo que está en azul son los baños y la cocina que son compartidos. Lo privado efectivamente son las alcobas o los sitios de dormir, que son dos, uno y dos, y los sitios de muebles. Incluso si la familia es grande, hay la posibilidad de unir. Godin, perdón, que construye y diseña estufas, hace muy sistemático y repetitivo este edificio del familisterio, exactamente. Ya hemos comentado, la guardería infantil, el teatro. Aquí ya empiezan a aparecer entonces unos síntomas modernos, insisto, de un inquilinato digno si se le compara, por ejemplo, con con estas condiciones deplorables en que viven estas personas enclavados en 1848.
contra este tipo de espacialidad y con este tipo de circunstancia, Godin plantea este tipo de cosas. Son tres espacios de eso, tres claustros que se comunican por las esquinas, exactamente. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones para el movimiento moderno respecto de la vivienda? Por supuesto, el tema del hacinamiento, el tema de los inquilinatos, digámoslo de otra manera. Pero hay algo que les empieza, y Alexander Klein, por ejemplo, hace este ejercicio en que se plantea en la casa de Hall, ya, la escalera acá, la casa de Hall, pero él dice, aquí se están usando las circulaciones nocturnas y diurnas. Esto es un problema, imagínense ustedes eso. Separémoslas de tal manera que no se crucen, es decir, como en la ciudad, las vías, que no haya ese choque de las cosas. Entonces, hace una casa en que las actividades y las circulaciones nocturnas no se crucen con las que son días. Entonces, mire aquí hay como una especie de lo que nosotros aquí llamamos, no, yo no me acuerdo en otras partes, un atrancón, como muchos los carros no se mueven. Aquí como que chocáramos todos entre el sitio de la cocina, el comedor, la alcoba y cruzamos acá. Aquí él separa, mire, entre la sala, comedor, la cocina, a un lado las alcobas, como que van las circulaciones en paralelo. Esto es parte de los ejercicios que él hace con el tema de la existencia mínima. Pero digamos, la preocupación es hacer recintos relativamente pequeños en que efectivamente las circulaciones no se crucen. Este texto también es sacado del libro de Benedetto. Bueno, y el movimiento moderno que plantea frente a todas estas condiciones. Bueno, después de la posguerra, la unidad de Marsella, claro, es un multifamiliar, ¿no? Está hecho en un solo tiempo, también están zonificados estos elementos y los espacios están planteados de acuerdo al día y a la noche. Recordemos que en las plantas de la unidad de Marsella, a un lado está la alcoba de los niños y al otro lado la de las niñas y se separan por unas puertas de corredera que en el día se abren para crear un gran espacio como un espacio, como una especie de patio interior y de noche se cierran para dividir. Los equipamientos, lo sabemos, están en la cubierta. Lo que Godin había colocado en el piso, todos estos elementos de la biblioteca, la guardería y todo eso, Corbusier los coloca en la parte superior. Y entonces, todos estos equipamientos que están allá, la biblioteca, la guardería infantil, el salón para los jóvenes, para los viejos, el teatro, etcétera, etcétera, corresponden a este edificio. Recordemos que para Corbusier, el transatlántico que contiene todo en su interior y en alta mar, es como una de las imágenes paradigmáticas para armar este edificio, lo mismo los monasterios. Entonces él trata de resolver esto acá. En la Alemania, Bruno Taut, en la herradura en Berlín también. Pero aquí ya hay, digamos, esto está entre verde, exactamente. Aquí hay diferentes tipos de apartamentos. Ah, en la unidad de Marsella hay 8 tipologías para solteros, para parejas, casados, etcétera. En Holanda, Jonut también. eh, en las esquinas coloca los equipamientos y aquí las viviendas en 1 y 2 pisos también. Entonces, digamos, pero aquí es tratando de paliar todo ese problema de los hacinamientos y de la falta de vivienda en la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera. Otra vez, entonces aquí parecen los unifamiliares, aquí parecería los bifamiliares, aquí los multifamiliares. ¿Qué ha pasado en América Latina? ¿No? También en los años 60, también hay, como en la Revolución Industrial, la llegada de cantidades de campesinos que están buscando mejores salarios, mejores condiciones de vida, mejor salud, mejor educación a la ciudad. Y Previ llega y se desborda. Bogotá también le pasó eso mismo. Y creo que varias ciudades en Latinoamérica les pasó lo mismo. Y van a vivir a la periferia de la ciudad, eh, con viviendas improvisadas de crecimiento espontáneo de acuerdo a sus recursos económicos y técnicos.
Entonces, para paliar esa ciudad, esa ciudad de periferia, de esas condiciones relativamente desastrosas, pues se plantea Previ. Previ en las afueras de Lima hacia el Callao, fuera de la ciudad, también como lo hizo Godán, plantea Previ que es un concurso en que se invita a los arquitectos más importantes de ese momento, exactamente. Y se les plantea que las viviendas deben crecer. Se sabe que la vivienda de las personas de ingresos bajos crece en el tiempo porque crece la familia, porque aún hay que aumentar los ingresos económicos, ¿verdad? Y vienen estos arquitectos, los más importantes de este momento, y hacen este planteamiento. Si ustedes miran esta imagen de la parte superior izquierda, estas son viviendas de uno o dos pisos. Las casas son relativamente paralelas y perpendiculares y de pronto se nota por ahí unos puntitos rojos. Es decir, tienen las casas en el año cero esas características que planteó Philip Johnson en la exposición del Loma del 32, de que llaman el estilo moderno, o sea, cajas cúbicas, muy moduladas, cero ornamentación. Eso lo plantea. Pero la gente en esta imagen que estoy mostrando con el cursor, hace un crecimiento explosivo. Esto que era en uno o dos pisos, esta casa ya va en uno, dos, tres y cuatro pisos. Crecieron, ¿ya? Y crecieron bastante. Hace 5 años que tuve la oportunidad de volver a Lima a visitar Previ, ya algunas de estas casas van en 6 pisos. La casa de la señora de la Rosa que está por acá. Y cuando hablé con ella me dijo, no, arquitecto, no se preocupe, ahora hago esto en drywall y eso no pesa nada, no hay ningún problema. Ya va en 6 pisos. Bueno. Eh, miren ustedes esta casa que está al lado de esta, que es donde estoy colocando el cursor. El segundo piso ya tiene ¿cómo se llama? Las ventanas, pero no tiene el techo y está pintado todo por dentro. Recordemos que en Lima no llueve, cae una lluvia muy menuda y muy escasa, ¿no? Pero digamos, hay todos estos crecimientos. Y resulta que todas estas casas crecen porque esto que inicialmente era pura, solamente vivienda, después se volvió vivienda productiva. Algunas de estas viviendas se hicieron para alquilar, a que la familia pasó de unifamiliar, ¿de qué? De unifamiliar a extensiva. Es decir, aquí en el año cero viven las familias, papá, mamá, los niños, y después vienen los primos, los tíos, o alguien de la familia se casa y viene a vivir aquí mismo, ¿ya? Pero con el tiempo estas casas quedan desocupadas y viven los dueños iniciales, como la señora de la Rosa, y la alquila. Aquí hay algunos inquilinatos y algunos hostales. Es decir, que esta mirada propia de Europa, digamos, del planteamiento moderno en Europa, aquí en nuestro continente y específicamente en Lima y Bogotá también sucede, tiene estas condiciones. La vivienda crece. En algunos casos, por aquí hay unas casas de Stirling, que dice Stirling, cuando las fui a visitar ya no están las casas, hay un nuevo colegio. ¿Por qué razón hay un nuevo colegio? Porque estos sean los equipamientos iniciales que cuando esto creció 4 o 5 pisos, perdón, aumentó la cantidad de habitantes, ¿verdad? Es decir, que en la vivienda de interés social no solo debe crecer la misma vivienda, sino que también deben crecer los equipamientos. En la unidad de Marsella, yo no la conozco lamentablemente, los apartamentos no han crecido, las instalaciones que están arriba tampoco han crecido, ¿verdad? Y otros proyectos de la vivienda en general en Europa no tienen estos crecimientos. Quiero decir con eso que la vivienda en nuestro continente y en Latinoamérica tienen unas características particulares que yo creo personalmente que se aparta de las europeas, francamente, debo decirlo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Primero, estas son gente que está migrando del campo a la ciudad. Bajos ingresos. No le voy a decir cuánto es el salario mínimo de los colombianos porque da grima, ni cuánto el ingreso per cápita de los colombianos frente al de los norteamericanos o de los alemanes. También es muy crítico. Entonces, bajos ingresos económicos. Segundo,
baja calificación académica, es decir, si no están bien calificados académicamente, pues los ingresos son bajos, ¿verdad? Entonces, digamos, estos dos elementos hacen que este tipo de situaciones, que esta vivienda digamos, de caras blancas y paralelas, mute constantemente a este tipo de situaciones. Entonces, la casa, insisto, por principio, tiene que ser productiva para poder alquilar una alcoba con un baño, para poder alquilar un apartamentico. Es decir, en una misma casa de estas ya empiezan a aparecer los inquilinatos de alguna manera. Exactamente. Y mire las otras posiciones, mire, esta casa ya una, dos, cuatro pisos, varios de estos cosas. Y esta era la forma en que los arquitectos las entregaron. ¿Ah? Aquí sí se puede aplacar la definición de corrupción, el juego sabio y no sé qué de la sombra sobre el volumen. Sí, para el día cero, pero cuando esto se cambia, esa definición tan idílica desaparece, ¿verdad? Y probablemente hoy ya existan cambios, exactamente. Ah, olvidaba una cosa, en este año cero se planteaba algo que en el Team 10 los arquitectos se plantearon, cómo hacer baja altura con alta densidad. Ojo, se me olvidaba eso. Frente a la propuesta del movimiento moderno, alta altura en alta densidad, ¿verdad? Aquí se plantea, rescatado del Team 10, del Mass Building exactamente, baja altura en alta densidad. Debo comentar que aquí se separa el peatón del carro y esta es una gran alameda que recorre. Pero esta era ciudad de periferia. Cuando uno va a visitar este proyecto, todos los bordes de esto están ya llenos y han afectado necesariamente estos espacios verdes y el colegio y la guardería infantil, ¿ya? Cuando uno, dicen, yo conozco la unidad de Marsella que hizo Corbusier ¿cómo se llama? En Berlín. Nada de eso ha pasado, se mantiene limpia. Ya no viven los propietarios iniciales, viven otros. Pero estos cambios dramáticos no han sucedido, ni sucederán. Bueno. ¿Qué ha pasado entonces? De hecho, en términos de lo de Previ, ¿verdad? Que en el año de 1978 el espacio era amplio. El índice de construcción y ocupación era el que correspondía a una casa de uno o dos pisos. Entre nosotros llamamos índice de ocupación lo que ocupa la casa en el nivel 00 del lote. Y índice de construcción las veces que se puede crecer hacia arriba, en altura. Y además era para la familia nuclear y era puro alojamiento. A medida que la familia va creciendo, a veces invaden el espacio público con el crecimiento, ¿ya? Entonces empiezan a colmatar totalmente el lote y a crecer mucho más en altura. Y entonces, además de que la ciudad de alojamiento es productiva, hay una tienda, hay un local, hay una papelería, se puede arrendar una alcoba, se puede arrendar un apartamentico. Y va creciendo, porque además de esta familia nuclear se pasa a la familia extensiva. Y aquí es donde también empiezan a aparecer el tema de los inquilinatos. Entonces, bajos, ¿qué más? Ingresos económicos hacen que todos estos elementos desaparezcan. Y finalmente, lo que comenté con el caso de la señora de la Rosa, aquí estoy colocando un crecimiento que en algunas veces creció una y media vez. En otros casos se encuentra uno viviendas que crecieron 3,5 veces. Es increíble lo que crecieron esas casas. En Europa eso no pasa, o al menos yo no conozco, ¿verdad? Bueno, lo otro, entonces, dentro de las actividades, algunos de estos son inquilinatos o algunos son oficinas, consultorios, tiendas, porque ya en más de 50 años se han calificado algunos de estas personas y viven ahí. Y en algunos casos hay hostales ahí. Entonces, eso que inicialmente era solo vivienda, ahora tiene actividades múltiples. Esta exposición recuerda a la que hace Mies en Stuttgart en 1918, la Weissenhof, ¿ya? Se muestra con los arquitectos también más importantes que Mies consideró, pero uno va y visita y no, esa exposición y no es, no, las casas no, sí, algunas sufrieron cambios,
pero para mostrarlas los devolvieron y no, de no esto. Lo mismo de la Síndrome de Viena, 5 años después, que hace Joseph Hoffman. Sí, hubo cambios, pero no tan dramáticos como estos que están acá. Listo. Y ahora en el caso de Colombia, Ciudad Bachué. Ciudad Bachué es fue un barrio también para permitir el crecimiento en 1 o 2 pisos. Y en la parte de atrás las personas podían crecer. Y el tercero podía ser duple para hacer el cuarto. Y mire dónde van. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. ¿Ya? Estos también, en algunos casos, son pequeños inquilinatos, arriendan alcobas. Incluso ya después de más de 60 años, dividen. Esa es otra condición de estas viviendas. Tienen la posibilidad de crecer, pero también tienen la posibilidad de crecer. Es decir, si el vecino del lado le sobra un pedazo de la casa porque sus hijos ya se fueron, yo se lo compro o se lo... ¿Ya? Es decir, que empiezan a aparecer otras condiciones desde hace un tiempo en este tipo de viviendas. El barrio de los Alcázares en su momento se planteó también con estas terrazas para crecimiento. Esto hoy está totalmente cambiado, totalmente cambiado. Aquí fue la prefabricación. Se me olvidaba. En Predi también se utilizó la prefabricación. Esto fue totalmente prefabricado porque era el momento de auge de la prefabricación de medianos y grandes elementos. ¿Verdad? Aquí también todo fue prefabricado. Incluso quienes diseñaron estas casas vivían muy honrados de que tenían la menor cantidad de elementos con el menor peso, imagínense. Y todo era prefabricado. Pero aquí hubo unos crecimientos explosivos que desbordaron también. Entonces, digamos, alquilar, alquilar vivienda en todos estos partes de la vivienda, en estos elementos, entre nosotros, al menos aquí en Bogotá, esto es en Bogotá, es parte de lo de nuestra vida normal de la vivienda. Insisto, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo descubrimos esto? En las revistas de arquitectura no aparece. En la revista Croquis, tan famosa, en la revista B, los españoles, esto no aparece, por supuesto. Esto no da premio en las bienales de arquitectura, para nada, pero es parte importantísima de la vivienda que los arquitectos deberíamos empezar a mirar. Entonces, a esto. Pero pasa otra cosa importantísima. Las fotos no son buenas. En la oferta inmobiliaria, los inquilinatos ya empiezan a aparecer. Y si el mercado lo acepta, es por algo. Miremos esta casa en el barrio Restrepo. Tiene 11 habitaciones y 6 baños, inquilinato. ¿Ya? Está en buenos años, tiene una antigüedad entre 51 y 70 años, ya que le dicen a uno de qué está compuesta y cuánto precio tiene. Aquí el precio, el metro cuadrado en su momento valía 1.300.000 y tiene un área de 659. Esto ha crecido en el tiempo. 70 años. Primer piso tiene un local, tiene el ingreso para el segundo y tercer piso. A veces hay talleres acá y en el segundo piso está ¿cómo se llama? Las oficinas, vivienda y vivienda. ¿Ya? Y lo acepta la oferta inmobiliaria. Lo mismo en todos estos, pero también pasa otro. Entonces, estos son menores ingresos que van creciendo en el tiempo y que propician en los inquilinatos. ¿Ya? Y además estos no son zonas céntricas de la ciudad, son zonas céntricas o pericéntricas de alguna manera. Luego estamos, son unos edificios al pie de la Universidad Javeriana, una universidad de los jesuitas. Esos son los jóvenes de altos ingresos. Quien está en la universidad, pues no quiere ser propietario en ese momento, y todos estos son apartamentos para arrendar. Entonces, de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a su edad, aparece este tipo de vivienda, pero aparece esta otra que estoy mostrando en un barrio que se llama el Samper Mendoza. Se arriendan piezas fijas y a diario. Otra vez el inquilinato. ¿Ya? Y a diario porque es lo que alcanzo en la informalidad a recoger en el día, o lo que me dan de limosna. ¿Ya? Entonces, miren, dos formas opuestas para altos ingresos y para menores ingresos. Esto es inquilinato acá, exactamente. Bueno, este tema del inquilinato también se ha
planteado en otras casas, por ejemplo, la casa de Narcofin en Moscú, por Gilgud y Milini en Moscú 1930, en plena revolución rusa. Aquí también se plantea que si la revolución va a cambiar todo, las relaciones sociales y de propiedad, pues también tienen que cambiar y todo tiene que ser colectivo y comunitario. Entonces, aquí también se plantea apartamentos para solteros, no, para casados, para solteros con uno o dos hijos. Y los que tienen hijos en los apartamentos que vamos a mostrar ahorita tienen una pequeña hornilla y un sanitario. Todo lo demás hay que hacerlo aquí en este edificio, donde está la cocina, la biblioteca, el gimnasio y la guardería infantil está acá. Exactamente. Pero se busca que todas esas actividades, que algunas de estas actividades que se hacen normalmente en la casa, las podemos hacer por fuera. El tema del comer, del bañarse, de ir al baño, de ir a la biblioteca, de ir al gimnasio y de ir al jardín infantil. Edificio. Este edificio lamentablemente se estaba cayendo, pero claro, después de la caída del muro, pues esto no era muy significativo. Pero parece que un grupo de arquitectos finalmente logró convencer y estudiantes míos que han estado en Moscú me han traído fotos de que lo han ido rescatando. Bueno, estos son ¿cómo se llama? Pero debo decir otra cosa. Este edificio es el papá de la unidad de Marsella. Corbusier fue varias veces a mirar este edificio antes de hacer la unidad de Marsella. También está sobre pilotes. Aquí esto está sobre pilotos. Solo que lo que él colocó, todos esos equipamientos que colocó en la cubierta, están colocados en el primer piso y conectados a este cuerpo. Él conocía este edificio, ¿no? Corbusier siempre vivía bastante informado. Bueno, aquí en el corte otra vez los dúplex, que también están en la unidad de Marsella, solo que aquí el corredor es lateral. Estos son corredores laterales. Y aquí está lo que les digo, mire, estos son apartamentos para dos personas con un sanitario, exactamente, y creo que hay una cocineta y un bañito. Esto es para una persona con hijos. Hay otros también por acá. Estos, no sé, este no tiene baño, por ejemplo. No tiene sanitario. Tiene solo lavamanos, una cocineta y para dormir y para la zona social. Las otras actividades hay que hacerlas en ese cubo que les estuve mostrando. Bueno, estos son los interiores, ¿verdad? Los dobles espacios que tanto le interesaban a Corbusier, ¿verdad? Este era el estado inicialmente antes de que se fuera a caer. Bueno, y contemporáneamente también, ¿cómo resolver este problema del hacinamiento? ¿Cómo ya que no sea la casa compacta, sino por partes, por ejemplo? Este proyecto de Kenzo Kuma en Kumama en Tokio 2003 divide el apartamento o la casa en dos espacios, un área de 60 metros y otra de 25. En la de 60 metros está la cocina, el baño, lo más pequeñito posible. Y en la de 20 están los espacios productivos que están en otra parte. En estos espacios, en estos vanos, están todos esos espacios de 25 metros, que pueden ser o oficinas o otra alcoba más. Y algunos de estos pueden ser en arriendos y otros en, ¿cómo se llama?, en propiedad. Pues mire que aquí empiezan a aparecer este tipo de cosas. Y imagínense, yo creo que importante por la gran densidad que tiene esta ciudad. Entonces, esto de alguna manera puede ser la casa por partes, que es lo que intenta hacer el inquilinato, la casa por partes. Ya, llamo casa por partes que no estén todos los elementos de la casa en el mismo volumen, ya, ni que esté zonificado ni funcional a través de halls, nada de eso. La casa por partes, dispersa, ¿ya? Bueno, y aquí está lo que al principio le mencioné, cómo es este tema de la casa en el edificio de reconocimiento tipológico, derivado del inquilinato. Ya habíamos, entonces, recordemos la definición. En el inquilinato, hay unos espacios que son privados, de uso particular, como las alcobas, y otros que son de uso común, como las cocinas, los baños, los patios de ropa. Entonces, con estos elementos
estamos planteando este diagrama y hemos hecho esto, unas columnas en horizontal que hemos denominado una primera columna espacios básicos, otra espacios de apoyo, otra espacios de ampliación y otra de espacios comunales. Ah, lo otro, también este es un ejercicio en el que vamos a plantear mucho más de arquitectura de combinación y muchísimo menos de composición. Entonces, miremos la fila A. La A, el espacio 1A, es un espacio múltiple con baño, ¿ya? En el cual en el 2C yo puedo compartir con una cocina comunal. Y en el 3A puedo tener un espacio de ampliación. Si tengo más dinero, ¿verdad? Pues, y uno de estos puede ser en arriendo y otro en propiedad, como se quiera. Este, la B1, es un espacio múltiple, no tiene baño, el baño está afuera, está en 2B. Es un espacio que puedo compartir con los demás, lo mismo la cocina. Y también tengo la posibilidad de tener de ampliación por si tengo más familia, por si quiero tener mi oficina, por si quiero tener mi taller. Y agregamos en la columna C, en, en 1C, en 1C, un espacio productivo. Puedo tener mi taller en este edificio, no vivir, no vivo. Puedo compartir los baños, puedo ampliar mi taller si quiero dentro del mismo edificio. Y estos serían, en estas combinaciones, lo puedo compartir la guardería, la lavandería, el patio de ropas, el salón comunal, un parque se puede colocar en el interior del edificio, la administración, las circulaciones horizontales y verticales, ¿ya? Aquí uno puede hacer, ¿cómo se llama? Otras combinaciones. Por ejemplo, puedo tener el 1A con el 2C, con el 2A, con el 3C, pero también puedo tener mi oficina. Aquí puede hacer uno de las combinaciones que quiera, exactamente. Y a esto es lo que llamaríamos vivienda por partes, que no está en el gran volumen, sino es en el gran volumen del edificio. Y es por partes y de acuerdo a mis ingresos. Algunos de estos espacios, de acuerdo a la ley aquí en Colombia, se pueden estar en arriendo y otros en propiedad. Claro, aquí hay que hablar de cómo es la gestión de esto. Esto podría ser, desde nuestro punto de vista, una parte de la gestión de la alcaldía a través de su Secretaría de Planeación, por ejemplo, para llevar a cabo este tipo de cosas. Bueno, y en el corte, algo importante de este planteamiento es que estamos planteando lo que pena, siempre desde el 3D. Ojo, a los arquitectos y al movimiento moderno le interesa mucho el 2D, es decir, trabajar la planta tiene el ancho y el largo. Luego el corte, el ancho y el largo por el alto, y luego la fachada. Pero nuestras vidas y los espacios donde estamos en este momento estamos en 3D. No estamos sobre una planta. ¿Verdad? Corbusier era un viejo zorro. Hacía unas lodas a la planta increíble, pero él estaba pensando en 3D. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esa convención de la arquitectura moderna y en general de la arquitectura de estarle dele a la planta y luego sale la 3D? Cuando finalmente nuestra vida se desarrolla es en 3D. Y no me meto con la cuarta dimensión del tiempo para no complicar más el asunto. ¿Qué pasa con eso? Pues trabajamos el corte. Entonces, aquí en el primer piso empezamos a trabajar metros cúbicos. Este concepto del metro cúbico lo sacamos del libro que recomiendo de La Casa Colades de Montiel, maravilloso libro. Es decir, pensar en una altura y media para que las personas puedan colonizar hacia arriba, ¿ya? En vertical. Y aquí decíamos en este corte que pueden haber espacios para actividades productivas, como están en el primer piso y al lado del andén y de la calle, esa sería una opción. En el segundo piso podríamos tener solo un piso y pensar en metros cuadrados. ¿Qué llamamos metros cuadrados? Cuando entre el piso y la placa, el baño tiene la misma altura, la alcoba tiene la misma altura, la sala comedor tiene la misma altura, todos tienen la misma altura, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad. Y podrían estar los espacios de ampliación que colocamos en el diagrama anterior. En el tercer piso podríamos combinar espacios de una altura y media, metros cúbicos, con espacios de una altura, metros cuadrados.
En el quinto piso también podríamos lo mismo, espacios de apoyo en metros cuadrados, o otros básicos en metros cúbicos. Aquí también podríamos hacer la combinatoria que quisiéramos. La circulación puede estar a los lados o hacia el centro, como queramos. Importantísimo, eso sí, que tres elementos son invariantes en esta propuesta. Uno, la estructura, no es negociable, nos toca a los arquitectos plantearla. Previ demostró, por ejemplo, que las personas que hicieron sus edificios de acuerdo a lo que plantean los maestros de obra, y hay serios problemas. Pachué, que mostré aquí en Colombia, estos pisos donde la estructura son placas sobre placas sobrepuestas. El último temblor que hubo en Bogotá hace 2 meses, 6,1%, no tan fuerte como los de México. Uy, yo pensé que eso se venía al suelo. Gracias a la teología es la que sostiene esos elementos, mucho más que la ingeniería civil. Entonces, la estructura es de los arquitectos. Eh, las circulaciones horizontales y verticales es propuesta de los arquitectos. ¿Dónde quedan los espacios sirvientes con sus instalaciones hidráulicas? Eso es de los arquitectos. De tal manera que dejemos los espacios servidos, alcobas, comedores, bibliotecas, para que ¿cómo se llama? El usuario lo coloque como quiere. Esta es un corte. Hay otro corte. En el mismo edificio también podrían haber diferentes cortes. Claro, aquí ya vienen los ingenieros a plantear que no se puede, etcétera, pero bueno, los ponemos a pensar qué podemos hacer. Aquí también hacemos otro ejercicio de combinatoria. Entonces, en ese piso y medio, los espacios productivos que planteaba, segundo y tercero, los espacios físicos que planteaba, los espacios comunales no estarían necesariamente en la cubierta ni abajo, sino en otro sector. Los espacios de apoyo pueden estar en la mitad, los de ampliaciones. Esto se puede cambiar. Esto es un pentagrama, ¿ya? Entonces, con las notas podíamos armar como quisiéramos. Lo mismo, trabajando los metros cúbicos, los metros cuadrados, los metros cúbicos de manera alternativa. Lo mismo, las circulaciones que unen todo esto pueden ir a los lados y se pueden combinar con el centro o en la periferia. Pero digamos, esta sería una posibilidad. Como estamos planteando que estamos pensando trabajar todo esto desde 3D, no planteamos plantas, ¿ya? Planteamos esto que está acá. Bueno, aquí están los dos cortes que acabo de mostrar. Digamos, existirían estas posibilidades y aquí serían infinitas. Planteé aquí hasta 6 pisos, porque en la normativa en Colombia hasta esa altura no se requiere ascensor, ya el séptimo, octavo sí se requiere. Entonces, eso es lo que estaba planteado. Bueno, muchísimas gracias, profesor Graciano. Ese es todo lo que les traía para esta noche. Profesor Marco, no, muchísimas gracias a usted. La verdad que ha sido muy interesante ver todo el hilo que usted, digamos, de una cierta forma nos ha propuesto, ¿no? A partir de esos ejemplos, pues, de vivienda colectiva ya del pasado, después del templo griego, pasando por el ínsula y hasta llegar, pues, a estos ejemplos más contemporáneos, ¿no? Mm. Seguramente, digo, una cosa que se puede rescatar mucho o una cosa que podemos pensar, pues a partir de la presentación de estos proyectos, es que claramente, pues el tema de la vivienda colectiva, pues cambia mucho, ¿no? En función incluso, pues de los hábitats culturales, ¿no? Dentro del cual se inserta, ¿no? Usted hacía referencia, profesor, a cómo, digamos, de una cierta forma, la modernidad europea responde a esta cuestión del hacinamiento, ¿no? A través de la arquitectura moderna, ¿no? Con la construcción que llega, ¿no? Al edificio narcofim y luego a la unidad de habitación, edificios que no crecen y de cómo aparte, ¿no? A cambio, perdón, la misma modernidad cuando se confronta a la complejidad después del mundo latinoamericano, propone otro tipo de arquitectura, que es una vivienda racional, racional en su estructura,
para que la misma vivienda pueda crecer y pueda cambiar y pueda, digamos, de una cierta forma responder a las necesidades de las personas, ¿no? Usted introdujo el concepto, pues, de una arquitectura como de mad building, ¿no? Es decir, de alfombra, que es este momento cero, ¿no? El momento cero que tiene en sí el posible crecimiento, ¿no? O una visión de posible crecimiento, que es una visión, la de Mad Building, ¿no? De este, una visión estructuralista del Think Tank, ¿no? Recordamos Ellison y Peter Smithson, ¿no? Y cómo Sí. luego esta visión absolutamente, por así decirlo, occidental, por así decirlo, llega, ¿no? En Latinoamérica y se propone pues el proyecto del Previlima, el proyecto pues del Tunal y otros más, ¿no? Que luego no se han construido, ¿no? Entonces, creo que hay como este punto muy, muy importante, ¿no? Que usted revisó, ¿no? Y nos propuso. Ahora, le quería hacer una pregunta, profesor, ya que usted hizo Con gusto. este recorrido, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Con esos ejemplos del pasado y como la evolución, digamos, de la vivienda y cómo este tema, pues, del inquilinato, ¿no? Se ha encontrado a lo largo de las diferentes épocas. ¿Cuál sería el futuro? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿O qué tipo de modelos deberíamos, digamos, de intentar aplicar, por así decirlo? Profesor Graciano, buenísima su pregunta. Me encanta. Bueno, profesor Graciano, dos cosas que me parecen importantes. Latinoamérica. Somos una sociedad de ingresos básicos, mínimos, ¿ya? El ingreso per cápita nuestro es nada. Voy a plantear de la siguiente manera. El ingreso per cápita de un norteamericano es $52.900. Eso es un montón de plata. El de un colombiano está entre 2.000 y $900. Ahí eso ya empieza a definir el presente y el futuro de todo, ¿no? Eh, el salario mínimo en Colombia es muy bajo, realmente. Es uno de los más bajos de Latinoamérica, ¿no? Lo otro, también en estas condiciones, pensando en presente, aún en mi país, lamentablemente, el promedio de académico es muy bajo. Creo que es primero de bachillerato, imagínense. Entonces, baja calificación académica, bajos ingresos, ¿verdad? Entonces, estos dos elementos hacen cuál es la vivienda que hay que dar en esos términos, ¿verdad? Entonces, por eso a lo largo del discurso planteaba productiva, la vivienda tiene que ser productiva, tiene que ayudar a aumentar los ingresos de estas familias, ¿verdad? Entonces, la vivienda tiene que ser productiva, tiene que permitir crecer y decrecer en el tiempo, ¿verdad? Ya comenté en Previ, la señora de la Rosa, sus hijos ya se fueron. Y ella arrendó todo eso. Eso es una cantidad es como un hostal lo que hizo. Y otras que ya, como le dije, mi vecino ya se fueron sus hijos, pues le voy a comprar la mitad de la casa que le quedó desocupada, ¿verdad? Eso en términos del movimiento moderno es imposible. Eso no existe, ¿verdad? Estas cosas que estoy comentando en este momento. No mostré acá, pero en Ciudad Bache, que la semana pasada estuvimos con los estudiantes, ya hay apartamentos que fueron divididos dos veces y ahora ya va la tercera vez que lo subdividen. Es decir, de un apartamento están sacando tres pequeños apartamentos, ¿verdad? Entonces, tenemos los arquitectos en Latinoamérica pensar que las cosas crecen y decrecen. Y ya planteé que en Lima los equipamientos del colegio, de la guardería del parque también tienen que crecer, ¿verdad? Porque crece la población. Increíble que esos equipamientos se vean afectados por eso. Hay una casa de estas de Predi que creció como de 90 metros, está como en 390 y pico. Eso es increíble lo que ha crecido, ¿verdad? Entonces, digamos, y en las escuelas seguimos educando en Latinoamérica y al menos en Bogotá y en mi escuela, en la Ville Savoie y en la Casa La Cascada. Pero resulta que esos ejemplos paradigmáticos en nuestras condiciones económicas y sociales
Pues me parece que son una buena anécdota. ¿Por qué son una buena anécdota? Los Awad eran un par de viejitos, tengo entendido, que vendían unos chocolates riquísimos y millonarios. Pues ellos no tenían en la Vil Awad, hermosa casa, por supuesto, eh, que colocar una tienda o un taller, nada de eso. Y en la casa de la cascada, el señor de la Hoffman iba a pasar allá el invierno y le hizo hacer otra casa, Richard Neutra, allá abajo, en California, bellísimas casas, es altísimos ingresos. Entonces, educar en Latinoamérica desde estos elementos paradigmáticos me parece que no es como la solución más adecuada y pertinente, ¿ya? Podríamos decir, Y profesor, que se debería de abrazar un poco más una visión sistémica de la arquitectura, ¿no? Una visión de sistema. correcto, cuando usted colocó el Mass Building creo que tiene esa posibilidad, ¿ya? El Mass Building me parece que tiene la ventaja de de crecer y de crecer, que es una condición que se plantea, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer con el Mass Building digamos, que la arquitectura tenga la posibilidad de crecer y de crecer? Exactamente. Esa me parecía, usted lo nombró ahí y creo que esa es una posibilidad para nosotros en Latinoamérica, ¿no? Reconociendo, y el otro tema importantísimo, los arquitectos en Latinoamérica tenemos que hacer trabajo de campo y hay que ir a la calle, hay que ir a la barriada, qué pena. Seguir pensando la ciudad y la arquitectura muy cómodamente, desde el escritorio, con el Macintosh y todo eso, me parece que no es pertinente. O mirar la ciudad a través de Google Maps, por supuesto que sí, es una maravilla, pero lo mejor es que ir a hablar con las personas, caminar la barriada, etcétera. Allá está la real realidad, ¿ya? Usted, maestro, nos Si no está lo, Maestro, nos dígame, está, digo que usted, maestro, ¿no? Con sus palabras nos está reproponiendo, ¿no? Aquella visión de Ellison y Peter Smithson del Team Ten, ¿no? Del famoso realismo social. Es decir, hay que volver a la calle, la tenemos que caminar, sí, la tenemos que vivir, sí, porque ya sí, con todas las teorías, digamos, que tenemos, ya pues esas teorías están increíbles, pero no responden pues a la realidad, ¿no? La realidad del social. Y a partir de sí, eso que nacen... como usted bien explica, maestro, pues los map building, los clusters, ¿no? Todas estas sí, definiciones, por así decirlo, o este proceso de volver más orgánico las teorías modernas, ¿no? El sí, map building como, como repetición, ¿no? Orgánica de las intersecciones modernas y el clúster como la deformación de estas barras modernas rígidas que al final se podían colocar en cualquier contexto, ya clusterizándolas, por así decirlo, pues se adaptan, ¿no? A una topografía, a un contexto social. Por lo tanto, el En, rol e- en social del ese, en, arquitecto, e- ¿no? en ese, se- en ese sentido, su libro es un aporte enorme para nosotros. Es, profesor Legrand, lo que ha hecho es buenísimo. Nos sirve, nos sirve bastante con eso que usted está comentando en este momento, ¿ya? Porque al texto yo diría que hay que agregarle el tema de la temporalidad, ¿ya? No una temporalidad, varias temporalidades, por eso, por estas cosas que he estado comentando, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Pero Exacto. claro que sí. Pero yo recomendaría para los jóvenes arquitectos salir a la calle con la bitácora y el lápiz y hablar con la gente. Así de sencillo. Ahí está desde mi punto de vista, y escúchenme la tautología, la real realidad, ¿ya? En el Internet sí, pero no tanto. Y en el Google Maps sí, pero no tanto, ¿ya? Eh, profe, recientemente estuve en Ciudad de México y en Puebla y me encontré esto mismo. Es que no tuve tiempo de colocar las fotos que encontré allá, ¿ya? Lo mismo. Tengo fotos de Río de Janeiro, lo mismo, y de las favelas. Digamos, digamos, es un fenómeno nuestro de alguna manera. Como le decía, por ejemplo, visitando lo de Ernest May en Frankfurt, los cambios, una cosa que me llamaba de la visita de Frankfurt de Ernest May, que dije, esto es como que lo inauguraron ayer, me llamaban la atención. Claro, los turcos habían colocado en las esquinas vender fotocopias, pero eso se lo hicieron quitar, porque declararon patrimonio de los alemanes y luego patrimonio de la humanidad. Urbanizaciones como la que mostré acá, que se hicieron con esos criterios, pues no pueden ser patrimonio de la humanidad porque son unas especies de Frankenstein. Es como la casa
de Buster Keaton en One Week. Eso quedó así. Pero mirando estas viviendas, la herradura en Berlín, llega uno y eso que lo inauguraron ayer. Bueno, quiero decir que insisto, nuestra real realidad es muy compleja y hay que salir lápiz en mano. Ah, y déjenme decir, hay que salir de día y de noche, y hay que ir el fin de semana, etcétera, etcétera. Bueno, dejo aquí la palabra. Si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta o aportación al profesor Marco, pues estaría muy bien. Liliana. Yo quería comentar, profesor, felicitarlo por la exposición. Muy interesante la visión de la vivienda latinoamericana. Yo soy de Lima, Perú. Ah, qué maravilla. Entonces, aquí también estamos acostumbrados a que la vivienda comience de un piso y después termine al final en 4 o 5 pisos con los hijos, los primos. Entonces, está metido como que dicen, en la cultura popular, ¿no? El hecho Ujú. de tener tierra, o sea, la gente es muy pegada a la tierra precisamente para poder, en un futuro, poder crecer a hacer la vivienda, ¿no? La gente busca tener cuando quiere adquirir una vivienda, busca tierra, precisamente para poder en un futuro poder ampliar, porque ya está metido eso en el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, a raíz de eso le hacía la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser el camino para alinear este inconsciente colectivo, esta necesidad, eh, con lo que realmente se produce, ¿no? Porque digamos que la oferta inmobiliaria dista mucho de, de lo que la gente quiere, porque digamos que el producto es un producto terminado, ¿no? Ya Un sea solo para tiempo. alquiler o para venta, es un producto que no se puede ampliar, es un producto que ya está definido, es un producto que está enmarcado, ¿no? Dentro de un metraje y dentro de una forma. Entonces, o en todo caso, ¿cómo se podría empezar a trabajar esto? Bueno, muy, muy buena tu pregunta. Y me alegra que me hables desde Lima. Uy, la última vez que estuve en Lima. ¿Cómo están cocinando esos cocineros peruanos? Uy, qué maravilla. Uy, bueno, menos mal que ya no tengo hambre porque ya es la noche. Pero bueno, sí, su pregunta es importante. Varias cosas. Primero, también es otro tema. Tenemos que volver estas respuestas interdisciplinares. Hay que trabajar con los sociólogos, hay que trabajar con los antropólogos, hay que trabajar con los trabajadores sociales, hay que trabajar con los historiadores, hay que trabajar con los geógrafos. Seguir los arquitectos definiendo la vida de las personas en la vivienda, me parece bastante osado, me parece bastante osado. Nuestro conocimiento tiene unos límites que se podrían volver porosos. Sí, y trabajemos con los diseñadores industriales también, me parece importantísimo ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, volver más interdisciplinar y transdisciplinar nuestro ejercicio. Una. Dos, lo que estoy comentando, ir a la barriada, ir a caminar. Sí, en la barriada uno encuentra la real realidad, así de sencillo. Excúseme la tautología que insista tanto este tipo de cosas. Eh, bueno, cuando era joven tuve la oportunidad de ir a Machu Picchu y mucho tiempo después regresé a Cusco y eso estaba explotada, esas montañas. Me llamó mucho la atención. Lo mismo, la cantidad de pueblos jóvenes que han aparecido en las afueras de Lima. La vez pasada fui a Caral, que no conocía, y la cantidad de pueblos jóvenes que hay ahí es impresionante, exactamente. Entonces, pero hay que ir allá a mirar a ver qué es lo que pasa. Buena parte del problema desde mi punto de vista de Previ es que los arquitectos más famosos del mundo que escogieron estuvieron 10 días en Lima. En 10 días, ni por ósmosis, eso no entra por ósmosis. Hay que estar mucho más tiempo, para nada, ¿verdad? Y lo que me llama la atención de los arquitectos peruanos que participaron en el PREVI, me di cuenta que no conocían la barriada. Eran arquitectos importantes, ni yo que esa era un arquitectazo, pero él no conocía la barriada.
Yo creo que conocía Miraflores, qué pena que lo diga así, pero la barriada limeña no la conocía. Y hay otros que ahorita se me olvidó los nombres de los que participan. Incluso hacen casa compacta, que es lo que más me llama la atención. En cambio, Charles Correa, que es indio, tiene una visión mucho más cercana desde la India a cómo es la vivienda que crece frente a la de los peruanos. A mí me dio la impresión que los grupos de peruanos que participaron no conocían la barriada, ¿ya? Y hacer casa compacta, con antejardín, que rápidamente la gente invadió, exactamente, me muestra ese tipo de cosas. Entonces, insisto, conocer la real realidad, hay que ir a la barriada, exactamente, y trabajar de manera interdisciplinar me parecería dos. Lo otro, y hay que ponerlo con nombre propio, las políticas neoliberales han sido fatales para nosotros. Dejar la vivienda en manos del mercado y que el gobierno sea un cuidador del circuito del dinero, fatal. Mm, Creo que en Lima también, bueno, la política neoliberal ha pasado por todos estos países, exactamente. De hecho, desde Pinochet empezó este tema. Es hora entonces de que el Estado va a aclararse que la vivienda es un derecho, no es una mercancía, como lo plantea el mercado, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Hay que trabajar también desde la política pública a influir. Y yo lo digo de una vez sin reato, desmontar estas políticas neoliberales. Así de sencillo. Ya, el Estado tiene que volver En mi país, en más de 30 años de vivienda de interés social, no hay un solo ejemplo de la vivienda de interés social que ha producido el sector inmobiliario. En cambio, hacia atrás, sí hay, que hizo el Estado, hay varios muy importantes. Bueno, traigamos las torres del parque que se conocen mundialmente. Eso lo hizo el Estado. Pero en estos 30 años de neoliberalismo no hay ni un solo proyecto que supere ese. Y ni al mismo de la que planteó el profesor, el de la tunal experimental. ¿Por qué razón? Porque cuando la vivienda se vuelve un objeto de venta, al mercado le interesa hacer las cosas lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, logrando la máxima utilidad. Y eso no puede ser un derecho, es una mercancía. Entonces hay que desmontar todo este tipo de cosas. Es una lucha tremenda, por supuesto. No sé si le alcancé a dar respuesta a lo que usted me acaba de plantear. Sí, profesor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, profesor, la verdad ha sido muy interesante escucharla. No tenía duda de la calidad, pues, de la aportación. Creo que nos deja como muchos puntos, ¿no? Ah, por seguir, para seguir reflexionando, ¿no? Sobre la importancia, pues, que la vivienda, digamos, de una cierta forma, el diseño en senso más amplio, ¿no? De la vivienda, al final podemos resumir que es una postura política, ¿no? Por cómo nos está ahora platicando, ¿no? Y de una cierta forma, nosotros arquitectos no podemos prescindir, por un lado, de toda la teoría arquitectónica y de todo lo que hemos tenido, ¿no? Lo que hemos elaborado en el pasado. Por otro lado, entender el hábitat, ¿no? Que vivimos cotidianamente en las diferentes latitudes y tener esa sensibilidad, ¿no? Volver a tener esa sensibilidad hacia el hecho, pues, que al fin y al cabo, pues, una vivienda es como este abrigo, es un espacio, digamos, donde los seres humanos se tienen que poder desarrollar, ¿no? Y por lo tanto, esto es la generación, ¿no? De un, de un proyecto, digamos, como muy, de una cierta forma, sensible al hecho de que si el ser humano cambia y cambia, digamos, cambian sus necesidades, ¿no? Cambian los contextos, la misma vivienda lo tiene que poder hacer. Y por otro lado, yo creo que usted hace una invitación, profesor, al hecho de que tenemos que tener la sensibilidad, pues, de saber leer los contextos, ¿no? De saber actuar en los diferentes contextos, ¿no? Y no es que porque una teoría, un sistema o un modelo funcione en un lado, digamos, tenga que a fuerza funcionar también
en otro, ¿no? A cambio es contextualizar la arquitectura y entender que, sobre todo en los contextos que vivimos, probablemente tenemos que volver a pensar, ¿no? En una vivienda progresiva, en una vivienda evolutiva, en una vivienda realmente que crezca en función de cómo nosotros y nosotras crecemos, ¿no? Sí, profe, hay algo importantísimo. La última vez que estuve en Lima me tocó el verano con una humedad relativa altísima, casi me muero. Y en Lima casi no hay sol. Entonces, frente a esas condiciones del clima y de esa geografía, ¿cuál es la vivienda que hay que hacer? En cambio, en mi país hay ciudades que hoy, a esta hora, tienen una temperatura de 40 grados centígrados y una humedad relativa de 50%. Entonces, lo mismo, esa vivienda de Lima no puede ser para una ciudad como Barranca Bermeja, donde tiene esta temperatura, ¿verdad? Y lo mismo, en mi país, lo mismo que los peruanos que están sobre el río Amazonas, que alta densidad, que el río sube y baja. ¿Cuál es la vivienda para estas ciudades que están al pie del río Amazonas que sube? En el invierno va cauteloso y en el invierno baja. Es la vivienda de palafito. Entonces, la misma geografía va indicando eh, cuáles son los elementos con los que hay que contar. Y a veces, por andar pensando en el movimiento moderno, llenamos esto de sellos que causan una serie de problemas a quienes van a vivir. De una cierta forma, yo creo que incluso un daño, si me pueden permitir decir eso, se hizo cuando de la arquitectura moderna hemos pasado a estilo internacional, porque incluso la arquitectura moderna de una cierta forma era como muy variada, ¿no? En función de dónde se producía, pero ya con el estilo internacional ya hemos sobrepasado estos límites. Maestro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. La verdad ha sido un gusto poder aprender de usted y un gusto que ha compartido con nosotros, pues, su conocimiento y este fantástico viaje, ¿no? Que nos ha propuesto, pues, dentro del mundo de la vivienda colectiva. Por tanto, le agradezco mucho su tiempo, su aporte y nada, y esperemos vernos pronto. No, muchísimas gracias, profesor Graciano. Mm, es que usted me pica la lengua. Este continente ha producido tres músicas que son universales: el tango, la salsa y el jazz. ¿Cómo hacemos los arquitectos? Y ellos hicieron todo eso a partir de las condiciones que habían acá. A mí me encanta, por ejemplo, cuando en la salsa cogen el piano ¿cómo se llama?, de Chopin y le dan otro sonido de los negros, ¿verdad? ¿Cómo hacemos los arquitectos con el gran bagaje de la arquitectura universal para dar nuestra propia respuesta? Creo que los músicos desde hace tiempo nos están contando cómo hay que hacerlo. Esa sería mi despedida. Profe, muchísimas gracias y ya habrá oportunidad de vernos otra vez en estos temas. Muchas gracias por tener la paciencia al auditorio y a usted, profe. No, Muchísimas no, gracias. ha sido un gusto. No tuvimos que tener paciencia. Muchas gracias, Hasta profesor. Muchas luego, gracias. maestro. Bueno, Que esté muy bien. suerte. Gracias. Gracias, suerte. Chao.